Bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, donde exploramos los misterios de la profecía bíblica. Soy Alan DeBray y si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete. Y no lo olvides, en la caja de descripción debajo de cada video tenemos 10 canales adicionales de traducción a otros idiomas para que sea más fácil compartir estas enseñanzas con familiares y amigos de todo el mundo en sus propios idiomas. Dicho esto, tenemos otro más, esta vez llevándote un poco de regreso a donde todo comenzó, que son las diferencias dentro de los evangelios sinópticos. Verás, si eres nuevo en esto, querrás ver esta enseñanza introductoria y tal vez algunos de los videos anteriores para ponerte un poco al día sobre este tema. Porque el fin de los días no se trata solo del evangelio de Mateo, sino de que las diferencias dentro de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas L., cada una de las diferencias revela profecía, revela revelación en el fin de los días. Y todo está en las diferencias de los evangelios, no solo en los discursos, pero definitivamente también dentro de los propios discursos. Y los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas al final revelan que es Lucas, luego Marcos, luego Mateo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y una vez que entiendas eso, estas diferencias dentro de los evangelios sinópticos se revelan. Lucas, pretribulación. Marcos, mitad de la tribulación. Mateo, post-tribulación. Entonces te darás cuenta de eso. El fin de los días no es un periodo de 7 años, como siempre nos han dicho, sino un periodo de 14 años y una porción llamada arriba. Y aunque esto es Pablo en 2 Corintios capítulo 12, contándonos sobre los eventos que ocurrieron en su vida, bueno, al igual que todo lo demás en las Escrituras, es profecía contenida en ella. Está entretejida por todas partes. Y ves esto justo aquí. Pablo dice que conoció a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Este arriba son 50 días, que es el discurso de Lucas, que comienza con el pretribulación. Luego tienes 7 años de sellos en el discurso de Marcos y 7 años de trompetas en el discurso de Mateo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Así que él dice, conocí a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Ahí está el rapto al tercer cielo, el primer grupo. Luego tienes otro, algo parecido al primero. Fue arrebatado al paraíso. Eso es un arrebatamiento, otro arrebatamiento. Y luego él dice, miren, la tercera vez estoy listo para ir a ustedes. Cuando ves esto, cuando lees esto con ojos de los tiempos finales, verás que es un arrebatamiento, otro arrebatamiento y un regreso. Pretribulación, mitad de la tribulación, post-tribulación, en una parte llamada arriba, que son 50 días seguidos por 14 años. Verán, hemos desglosado esto y explicado muchas de estas diferencias dentro de los propios evangelios sinópticos. Pero recuerden, si no digo en qué capítulo estoy, solo miren aquí a la derecha y lo verán. Pero hemos hablado de estos ejemplos en los discursos de Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Así que voy a refrescar o ayudar a las personas que aún no lo han visto. Verán, porque en el versículo 27 de Lucas 21 se ve al Hijo del Hombre viniendo en una nube, en singular. Esto no es el Señor viniendo para el arrebatamiento pretribulación. Este es el Señor viniendo en el 8º día después de la boda pretribulación. Así que en el 8º día de esos 50 es el Señor viniendo en una nube como el jinete del caballo blanco por 40 días. Noten que es en una nube singular. Cuando vas al discurso de Marcos, ves al Señor viniendo. Este es Él viniendo al final de los primeros 6 años de los sellos, justo alrededor del comienzo del 7º año de los sellos. Y ves al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en plural. Hay una razón para esas diferencias. Y luego en el discurso de Mateo, ves inmediatamente después de la tribulación de esos días. Este es el final de los 13 años. Este es el momento en que el Señor regresa con los pies sobre el monte de los olivos para comenzar el año 14. Dice, entonces veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Así que ahora es en las nubes del cielo. Pero la palabra en, solo en el discurso de Mateo, en realidad no es la palabra en cuando vas al griego. Es la palabra 1909 y significa sobre. Bien, estos son los tipos de diferencias que hemos estado desglosando y mostrando a lo largo de todo esto. Los evangelios sinópticos para mostrar la revelación del fin de los días. Y hoy voy a mostrarte otra aquí.
En el discurso de Lucas es el único lugar, como mencioné antes, donde el evento pretribulación ocurre realmente en un solo versículo. ¿Conoces el de la mitad de la tribulación y el de después de la tribulación? La gran multitud de la mitad de la tribulación no se menciona en el discurso de Marcos. Y el regreso del Señor es con los pies en el monte de los olivos en el discurso de Mateo, pero aún no hay una reunión de la gente con él hasta más adelante. Solo Lucas tiene el versículo pretribulación y la gente siendo llevada. En el versículo 36 dice, velad pues y orad en todo tiempo para que seáis, aquí está la palabra clave, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que es un grupo llamado tenidos por dignos. Ahora, si buscas esta palabra, tenidos por dignos, o este término, esta frase, tenidos por dignos, solo la vas a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y la encuentras en la historia cuando vinieron a Jesús y le preguntaron acerca de una mujer que se había casado 7 veces. Ella se casa con un hombre, él muere, ella se casa, él muere, ella se casa, él muere. Y en el cielo, ¿quién será su esposo? Y Jesús respondió y dijo, los hijos de este mundo se casan y son dados en casamiento, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo y la resurrección de los muertos. Así que coma, y pronto voy a dar una enseñanza sobre la coma y el y también, porque es muy importante. Coma y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Tampoco pueden morir más, porque son iguales a los ángeles. Escucha esto. Y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Así que se les llama dignos de aquel mundo. Se les llama hijos de Dios. No hay condenación. Y eso es algo que vas a ver a lo largo del Evangelio de Lucas. Cuando entiendes que la novia de Cristo pretribulación, la que se va antes de la tribulación, no hay condenación contra ellos. No hay condenación en ninguna parte del Evangelio de Lucas. No se menciona ninguna persecución. No se menciona ninguna tribulación. Mira lo que sucede cuando vamos a la misma historia ahora en Marcos capítulo 12 sobre la mujer que había estado casada 7 veces. En el versículo 24, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no erráis por esto porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios? ¿Ves eso? Desde el principio les está diciendo que se equivocan porque no conocen las Escrituras. El Evangelio de Marcos está dirigido al mundo de la iglesia, a la iglesia dormida que no estaba lista para el arrebatamiento pretribulación. No estaban listos. No estaban llenos del Espíritu de Cristo. Estaban demasiado atrapados en las cosas del mundo, sin darse cuenta, sin conocer las Escrituras. Y mira lo que dice. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. ¿Te das cuenta de que no están contados para ese mundo? No se les llama hijos de Dios y se equivocan grandemente. ¿Ves eso? Nada de esto lo vimos en Lucas. Ahora, ¿qué pasa con Mateo? En Mateo 22, vamos a la misma historia. Versículo 29, Jesús respondiendo les dijo, ustedes yerran porque no conocen las Escrituras, ni el poder de Dios. ¿A quién le está hablando en el Evangelio de Mateo? Le está hablando a los judíos. ¿De acuerdo? El de Marcos es los 7 años de los sellos. El de Mateo es los 7 años de las trompetas. Y mira esto. Ahora los está condenando porque yerran. Y no ves nada acerca de ser hijos de Dios, ni de alcanzar ese mundo. ¿Ves eso? Esa es la diferencia entre Lucas en un pretribulación comparado con Marcos y Mateo. Marcos y Mateo. Todos tienen tribulación, tienen persecución, yerran, pero no ves nada de eso en el Evangelio de Lucas. Y eso es parte de la revelación de las diferencias dentro de los evangelios sinópticos y lo que revela, lo que nos dice al respecto. Mira, vamos a otro ejemplo para ti y luego volveremos a eso. En Lucas capítulo 23 vemos que Jesús fue vestido con una túnica espléndida. La túnica espléndida, según la concordancia de Strong, significa blanca, radiante, hermosa, espléndida, bien, como un vestido de novia. Pero cuando vas al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, vistieron a Jesús de púrpura. Cuando vas a Mateo, capítulo 27, vistieron a Jesús con un manto escarlata. Todo esto es antes de ir a la cruz.
Bueno, púrpura y escarlata, los colores de Marcos y los colores de Mateo, son los mismos colores con los que está vestida la mujer que cabalga la bestia en Apocalipsis, capítulo 17. La mujer que cabalga la bestia está vestida de púrpura y escarlata, pero no está vestida con un hermoso manto blanco. ¿Ves? Es persecución, es tribulación. Son estas cosas para Marcos y para Mateo, pero nunca para Lucas, porque Lucas es la novia de Cristo antes de la tribulación. Aquí está la palabra para persecución. Es la palabra griega 1375, que se encuentra una vez en el Evangelio de Mateo, 2 veces en el Evangelio de Marcos y en ninguna parte en el Evangelio de Lucas. Aquí está la palabra para tribulación. La palabra para tribulación se encuentra 4 veces. En el Evangelio de Mateo, 3 de ellas se encuentran en el propio discurso de Mateo. ¿Ves? Esos son los 7 años de trompetas. Y mira, Marcos se encuentra 3 veces en el Evangelio de Marcos y 2 de las 3 se encuentran en el discurso de Marcos. Y el discurso de Marcos representa los 7 años de sellos. ¿Te das cuenta de lo que no ves? No ves el discurso de Lucas. ¿Ves? Porque, de nuevo, la novia no tiene parte en la tribulación. Ahora volvamos a lo de ser considerados dignos. ¿Recuerdas que te dije que solo lo ves en el Evangelio de Lucas? Así que se usa 4 veces. El término se usa 4 veces para la palabra, que es la palabra griega 2661. Las 2 veces que aparece en el Evangelio es solo en Lucas, las 2 que cubrimos. Pero ahora mira esto. Los otros 2 lugares donde se usa, en Hechos 5 y en 2 Tesalonicenses 1, no es considerados dignos, sino contados como dignos y contados como dignos. ¿Quieres saber qué hace que esto sea tan sorprendente? Es que están conectados. ¿De acuerdo? Los considerados dignos son aquellos que se van antes de la tribulación. Pero hay un remanente que el Señor Dios ha escogido de entre aquellos que son considerados dignos para irse antes de la tribulación. Hay un remanente de ellos que va a quedarse para servir al Señor. Y ellos soportarán la tribulación durante el tiempo del fin de los días, sirviendo al Señor para ayudar a reunir a su pueblo. Y eso es exactamente lo que estás viendo en una tipología en Hechos capítulo 5 y en 2 Tesalonicenses 1. En Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Así que estaban felices de ser considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor. Y en el versículo 5 de 2 Tesalonicenses 1, que es una manifestación, prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Fíjate, estos 2 están sufriendo. Eso es porque representan a quienes aparecen en Lucas capítulo 20. Cuando hablé de esta coma y que haré una enseñanza sobre ello en el futuro, es porque es una separación. Además de eso, así que tienes a los considerados dignos de obtener eso. Esos son los del arrebatamiento previo a la tribulación y un remanente de ellos llamados los que participarán en la resurrección de los muertos, todos siendo hijos de Dios. Mira lo que sucede ahora. Recuerda, estos son los que van a sufrir, no los considerados dignos, sino aquellos que participarán en la resurrección de los muertos, habiendo sufrido por el Señor. Los vemos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Son herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que sufrimos con ellos, para que también seamos glorificados juntos. Este es el grupo que arriesgará su vida, como leímos sobre la iglesia de Esmirna. Aquellos que sufrirán tribulación. Verás, el grupo de Lucas no sufrió tribulación. Esto no significa que las personas no sufran persecución y tribulación durante sus vidas ahora. Esto está hablando de la diferencia entre ahora y el fin de los tiempos. Verás, nos está diciendo que el grupo de Lucas no pasará por tribulación. Pero hay un remanente entre ellos que participará habiendo arriesgado su vida y no será dañado. De la segunda muerte, estos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 20, verás, quienes serán resucitados de entre los muertos. Ellos participan en la primera resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder.
y reinarán y gobernarán con Cristo durante los 1000 años. Eso es ser glorificados juntamente con Cristo. Como vimos, para aquellos que sufrieron con ellos, es absolutamente increíble. Oro para que esto te bendiga. Hasta pronto.